Primero está la erosión y el intemperismo. Está también los derrumbes de laderas montañosas, los deslizamientos de lodo y piedra, sobre todo en las regiones montañosas. También los desplomes de cavernas, que en Cuba hay muchas regiones que tienen cavernas, por lo tanto el desplome es una posibilidad latente. Las erupciones volcánicas, por suerte en Cuba no tenemos volcanes. Hace más de 50 millones de años que el último de los volcanes se extinguió, pero el cubano es internacionalista, visita muchos países y algunos países que visita pues tienen volcanes que pueden estar latentes, listos para una erupción. Por lo tanto, como conocimiento, como cultura, es importante también saber de las erupciones volcánicas. Tenemos las fumarolas de gases venenosos que a veces de pronto empiezan a emitir gases. Esto ocurrió, por ejemplo, en África y mató muchas personas porque estos gases pueden ser venenosos y de pronto, pues sencillamente empiezan a emitir gases la tierra, las grietas, y esto pues daña a muchas personas. En este caso, en Cuba, le puedo decir que tampoco tenemos fumarolas activas. Otro problema, otra situación que es natural, que tiene que ver con la constitución geológica, es la dispersión de contaminantes. Usted puede crear un contaminante, crear una contaminación, pero la naturaleza puede controlar esa contaminación o la puede movilizar a larga distancia. Eso es una cuestión que tiene que ver con la geografía y con la geología y por tanto es un riesgo geológico. También están concentraciones naturales de elementos venenosos. A veces las rocas, las aguas, los suelos contienen elementos venenosos per se. No es una contaminación creada por la industria. Es decir, no tiene nada que ver con la acción del hombre. Es una concentración normal para la naturaleza de ciertos elementos, pero que para nosotros pueden ser dañinos. Las transformaciones costeras, que ahora tanto nos preocupan debido al cambio global, pero que también es un proceso natural que tenemos que conocer cómo funciona y cómo prepararnos ante él. Los terremotos, que en Cuba sí tenemos una zona sísmica importante que puede generar terremotos y que por supuesto tenemos que conocer estas cuestiones. Y los tsunamis, que aunque no han ocurrido en el Caribe tsunamis de tipo catastrófico, en realidad sí hay una historia de tsunamis en el Caribe y por lo tanto tenemos que estar preparados ante ellos. Y por supuesto, vivimos en un planeta que está expuesto al cosmos y pueden ocurrir impactos de meteoritos. Esto también hay que conocerlo. En un pasado se minimizó el riesgo esto, pero después de las investigaciones que se han hecho en los últimos años, se ha visto de que el riesgo de impacto de meteoritos, incluso de cometas, existe, una realidad, y que es lo que tenemos que prepararnos para lidiar con este riesgo. Y los ejemplos que les voy a poner, los temas que vamos a tratar, tienen que ver con la vida cotidiana de nosotros. No vamos a hablar de cuestiones teóricas que pudieran haber ocurrido o no. Esto no es ficción. Vamos a hablarle de ejemplos que están rodeándonos, que están en nuestro entorno natural y por lo tanto debemos conocerlos y debemos aprender a vivir con ellos. Y vamos a comenzar por la alteración de la roca. Lo primero que ocurre en la naturaleza es que la corteza de nuestro planeta trata de ponerse en relación natural, en equilibrio uno con otro. La corteza sólida, o sea, donde vivimos, trata de ponerse en equilibrio con la corteza líquida, es decir, los océanos, las lagunas, los ríos, el mar, y en equilibrio con el aire. Y esto genera la alteración de la roca. La roca se forma a gran profundidad y, por supuesto, cuando están expuestas a la superficie, se descomponen, se oxidan, se sulfatan, se convierten en otras rocas distintas. Una roca que puede ser originalmente muy dura, se puede sencillamente desmenuzar como una arena, como un polvo, debido a la acción de los cambios de temperatura, de la humedad y otros factores. Aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla, una imagen de cómo las rocas cambian de color. Generalmente las rocas en superficie están oxidadas de una parte. Observa el color más claro, que es un pequeño deslizamiento que hubo ahí, y entonces la roca natural es mucho más oscura. El color oscuro y el color claro, ambos son colores de alteración.
Es decir, constantemente la roca se está alterando. Pero además tenemos también la otra imagen de una roca sólida que se está desconchando, se está abriendo como una cebolla debido a los procesos que se llaman de intemperismo esferoidal y que son muy comunes. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo en una misma región empezamos por una zona que está sencillamente fracturada, comienza a actuar la humedad, comienza a infiltrarse la lluvia dentro del macizo rocoso, que puede ser muy duro, la roca muy dura, sin embargo, por las grietas entra el agua y lo va transformando, las mismas lluvias van lavando las arenas, las arcillas que se van generando y por fin terminamos con un escenario de bloques aislados. Es decir, el intemperismo y la erosión combinada son unos agentes transformadores de la naturaleza. Y ellos abren el camino hacia otros procesos más complicados y de mayor preocupación, que son las transformaciones de laderas. Las transformaciones de laderas ocurren en todas las regiones donde haya montañas o paredes del terreno. Ya puede ser en la parte seca del planeta o bajo el nivel del mar. Es decir, donde quiera que exista una pared inclinada, ahí hay un peligro, hay un proceso que está actuando de transformación de ladera. Y como ustedes ven en esta gráfica, pues puede ser desde un deslizamiento suave hasta deslizamientos más intensos, terminando en derrumbes y avalanchas de bloques. Por lo tanto, toda esta variedad de procesos tienen lugar normalmente en la naturaleza y, por supuesto, conocerlos y prevenirnos de ellos es importante. Aquí tenemos un caso de deslizamiento. Observen cómo las rocas se han deslizado de una forma subhorizontal hasta disminuir la altura de la montaña en ese lugar y deslizar hacia la parte baja de la elevación una gran cantidad de materiales. Imagínense ustedes ahora que debajo de esa pared hubiese personas o hubiese algún tipo de construcción, pues seguramente iba a ser afectada. En este caso se trata de estas capas grises que se pueden ver ahí, que son arcillosas. Estas capas arcillosas trabajan como si fuera una especie de lubricante y las rocas que descansan sobre ellas en un punto llegan a deslizar. Es decir, conocer la constitución geológica de las montañas donde se abren paredes, donde se abren carreteras o donde sencillamente existe un gran cañón debido a la acción de un río es importante para evitar este tipo de procesos. Otro proceso bastante común en la naturaleza, que no tiene que ser en montañas tan elevadas, puede ser en montañas que tienen paredes más suaves, es cuando la lluvia va actuando sobre el suelo y el suelo empieza a moverse como a desplazarse suavemente. No es un evento rápido, súbito, es un evento muy lento, pero que llega a transformar completamente el ambiente y, por supuesto, puede afectar construcciones y puede afectar la vida humana si estamos habitando en un entorno como ese. Por lo tanto, observen cómo en esta imagen se puede ver la forma de una grieta que se abre en la parte alta de la montaña, es decir, el evento comienza por estas grietas que se observan aquí y, por supuesto, ellas dan lugar a que por ahí, por estas grietas, entre el agua y se genere el movimiento del suelo en este caso, pero que puede ser mucho más catastrófico. Esto es un flujo de suelo. Y está el evento, uno de los eventos más peligrosos en estas transformaciones, que son los deslizamientos o deslizamientos múltiples, que ustedes pueden ver aquí. Esto es una montaña en República Dominicana, en el norte de República Dominicana. Ven que hay una parte que está en color muy claro. Esa es la pared vertical que se hundió. Todo el terreno que está más abajo, pues sencillamente se desprendió de la montaña y se movió. Fíjense ahí la grieta, se ha marcado la grieta por donde comenzó este deslizamiento y aquí pueden ver las flechas que indican el desplazamiento de esta masa de rocas de muchos metros cúbicos, de muchas toneladas de peso
que, por supuesto, su acción sobre el paisaje es grave. Aquí pueden ver ustedes toda la masa en letra M, toda la masa que se ha desplazado, inclusive delante de nosotros, delante de la M hacia nosotros, pues hay más material desplazado anteriormente y otro frente de deslizamiento. Por eso decimos que es un deslizamiento múltiple. Y si en ese lugar existen carreteras, existen poblados, cualquier tipo de construcciones, cualquier tipo de acción humana, pues sencillamente será afectado profundamente por este proceso. Y este proceso puede ocurrir en cualquier momento. No requiere que ocurra un aguacero, ni que haya un huracán, ni que, por ejemplo, tenga lugar un terremoto. Si ocurre un terremoto, si ocurre un huracán, si llueve mucho por una larga temporada, pudiera facilitar estos procesos. Pero estos son procesos lentos, acumulativos, que van generando una serie de tensiones que se liberan en un momento breve y dan lugar a estas grandes transformaciones de las laderas. Por lo tanto, siempre las transformaciones de las laderas tienen una etapa lenta y otra súbita. Aquí tenemos, por ejemplo, un derrumbe, cuando caen gran cantidad de bloques, que puede ocurrir de una vez o puede ocurrir en un proceso largo. Generalmente, cuando usted vea algunos bloques al pie de una montaña, eso es un aviso. Donde cayó uno, van a caer dos y van a caer tres. Por lo tanto, prepárese y trate de evitar esa pared montañosa. Déjeme hacerle una anécdota. Una vez estaba yo en el río Guarairaba, en Oriente, en la región suroriental de Cuba, la Sierra Maestra, y veo una pared del río que está muy vertical y donde existe una acumulación grande de bloques al pie del talud. Y en ese lugar veo una casa. Digo, es casualidad que este señor ha logrado colocar una casa donde no hay bloque, donde ningún bloque se cayó. Es un poco milagroso esto. Bueno, cuando me interesé por ver la casa y entré, y el señor me abre la puerta, lo que me apareció fue una roca enorme que había entrado dentro de su casa, afortunadamente de noche. El derrumbe cayó por la noche, le entró en la sala y ahí se quedó para siempre porque semejante piedra no se podía mover. ¿Cuál es la moraleja? Si usted ve en una pared rocosa que hay muchos bloques caídos, ahí donde no hay bloques caídos, ese no es el mejor lugar para colocarse. Al contrario, váyase de ahí porque ese es un lugar que está pendiente de recibir su bloque. Estos son procesos naturales que ocurren a lo largo de muchos años y puede ser que en 20 años usted no haya visto un derrumbe, en 30 años no ha habido un derrumbe, en 50, en 100 años, pero si hay marcas de derrumbe, no se preocupe que ese derrumbe va a ocurrir, ya sea dentro de 100, dentro de 20, dentro de 2 años. Es decir, nunca se debe jugar con la casualidad y con aquello de no, si yo nunca he visto que haya pasado eso. Usted nunca lo vio, pero pasó, porque ahí están las rocas para indicarse. Por lo tanto, saber ver esos detalles en la naturaleza es importante porque vivimos en un mundo en constante transformación. Y yo quiero mostrarle ahora a ustedes un caso que es precisamente lo que se puede decir hacia el futuro, una mirada hacia lo que pudiera ocurrir en el futuro. Esta montaña que ustedes ven acá, que está en Pinar del Río, observen que tiene este pilar de roca, tiene como una grieta. Bien, pues se puede hacer un pronóstico. Esto se va a caer. ¿Cuándo? No sabemos. Pero este proceso que ustedes están viendo ahí en pantalla va a ocurrir más tarde, más temprano. Y ahí está el problema de los eventos geológicos. No podemos prever cuándo va a ocurrir. Pero lo que sí le puedo decir es que ese bloque se va a caer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no construir nada al pie de lugares que tengan estas condiciones. Y en nuestra naturaleza, pues hay mucho. De ahí que los geólogos, los geofísicos, están preparados para pronosticar esto a nivel de si puede ocurrir. Ese es el pronóstico que podemos dar nosotros. Por lo tanto, ustedes deben, cuando van a hacer un tipo de construcción, ya digo social o particular,
consultar con los especialistas para ver el grado de seguridad que tiene ese lugar donde usted va a desarrollar esa construcción, porque de nada vale hacer una inversión y después perder la construcción, pero lo peor, perder vidas humanas.